Dios te bendiga. Te saludamos a nombre de la Iglesia Discípulos de Cristo en Corozal, Pueblo. Y te habla la pastora Daisy Rivera. En esta mañana, el Señor nos ha dado su revelación a través del libro de Judas, en el versículo 21. Y leemos la palabra en Reina Valera y en el lenguaje actual, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y el lenguaje actual nos dice: confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Esta mañana queremos hablar sobre esa misericordia que sale desde el corazón de Dios. Y queremos enfatizar y entender que la misericordia proviene de Dios y que debe ser una característica de cada uno de nosotros. Dios se solidariza con el desdichado y el pecador. ¿Para qué? Para concederle gracia, clemencia y misericordia. Y la misericordia es la razón de la espera que garantiza vida eterna. La iglesia de hoy enfrenta un gran desafío ante los resultados que provoca esta pandemia. Pero la peor pandemia sigue siendo la desigualdad que hay entre las comunidades, pues son los pobres y los marginados los más perjudicados. Muchos de nuestros hermanos y hermanas se han quedado sin trabajo y sin el pan nuestro de cada día, y se han tenido que tirar a la calle a buscar el sustento de la familia y los servicios de salud y también ese pan. Mientras los comedores escolares siguen sin poder abrir. Nuestros niños de escuela pública no pudieron terminar de estudiar porque no tenían tampoco los recursos tecnológicos para completar sus tareas. Ante esta situación, la palabra de Dios nos habla de un Dios sensible, un Dios que mira la miseria del desdichado y mira también al pecador. En el versículo 21 de Judas, el que leímos ya, Dios llama a que conservemos su amor y esperemos de Él la vida eterna como un gran proyecto de su misericordia. Conservamos su amor cuando crecemos y perseveramos en la fe. En esa confianza esperamos el regreso de Jesucristo. Y por el otro lado, mientras esperamos el regreso, Dios nos guarda y preserva nuestra fe. Conservar el amor de Dios es recordar su fidelidad, recordar el pacto que hizo con el pueblo. Es también recordar el pacto que hizo contigo y lo hizo conmigo. Y cuando nuestro corazón se conecta con Él, nuestro espíritu se llena de gracia y nos acercamos mucho más a Él. Y podemos ver su compasión, su bondad y su poder. La gran noticia es que ya contamos con su amor incondicional. De antemano, ya Él nos ama. Y su amor es tan grande que a través de su único Hijo, Jesucristo, nos da salvación y vida eterna. Su misericordia es tan profunda que se manifiesta en su corazón con la ternura que lo caracteriza. La mejor manera de entenderlo es a través de Cristo. Aprendamos de la experiencia de Jesús ante aquel intérprete de la ley que se presenta en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 36 al 37. El pasaje del buen samaritano. Jesús nos presenta y nos hace una gran pregunta. ¿Quién pues de estos tres
te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley le contestó: el que usó de misericordia con él. Y Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Esa misericordia tiene que ser característica de cada uno de nosotros, sabiendo que el prójimo es el que está más próximo a nosotros. Observemos cuál de estos ha caído en manos de los ladrones y reflexionemos quién va a ser su prójimo. Comencemos con el primero: los que trabajan directamente con los infectados, los que han perdido sus trabajos, los que salen a la calle todos los días en búsqueda de medicina o alimentos, los que tienen sus familiares en hogares, los que también en sus hogares tienen enfermos encamados, los que viven afectados por esta pandemia que ya se conoce como la pandemia de la hambruna, las mujeres víctimas de violencia doméstica, entre muchos otros más. El corazón del cristiano tiene que ser sensible a la desdicha de los hermanos y hermanas. Aprendamos de aquel samaritano a no retirarnos hasta asegurarnos que nuestro prójimo está bajo control y que está totalmente sano. La iglesia es llamada a mostrar misericordia aún a nuestros enemigos. Dios se solidariza con el desdichado y el pecador y le concede gracia, le concede clemencia y le concede misericordia. Aprendamos de Dios a ser solidarios. Confesemos nuestra falta de solidaridad con humildad y según Dios es clemente y misericordioso con nosotros, seamos igual con los demás. Seamos instrumentos misericordiosos de Dios e imitemos la sensibilidad de Cristo con los más frágiles y los más necesitados. Pídale a Dios que transforme su corazón y que lo llene de justicia, de verdad, de amor y de misericordia. Trabaje fielmente lleno de esperanza en la obra, confiando siempre en Él y esperando esa promesa de salvación y redención. Él nos llevará a recibir la corona de la vida. Finalmente, la misericordia de Dios es la razón de nuestra espera. Acuérdense del versículo 21 de Judas: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Todos esperamos alcanzar la vida eterna por la misericordia de Dios. La vida eterna es parte integral de su misericordia. Este versículo se refiere a esa misericordia de Dios, pero que es por medio de Cristo. Somos salvos del pecado y de la miseria en el sentido cristiano. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 11, el versículo 31, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también ahora a ellos les sea mostrada misericordia. Habiendo sido yo desobediente, recibí misericordia de parte de Dios. Esa misma oportunidad la tienen los que están en desobediencia, porque Dios los ama y tiene misericordia de ellos. En el texto, entre estos desobedientes que practican doctrinas erradas e inmorales, hay que mostrar firmeza. Posiblemente esa gente se creían muy espirituales, pero llevaban una vida de desenfreno moral. Y el llamado es a luchar por la fe, a resistir contra los de adentro que amenazan la armonía de la comunidad. La carta presenta adversarios que despreciaban la autoridad divina. Estos tenían falta de humildad y la inmoralidad era su principal atributo. Su vida estéril se comparaba con nubes que no daban agua, con árboles sin frutos y muertos, con olas desvergonzadas y con estrellas que dan tinieblas. Son gente que no produce nada, pero aún estos tendrán la oportunidad de recibir misericordia de parte de Dios. Por el otro lado, entendamos que esto es una lucha por la fe.
Sigamos el ejemplo de Jesucristo, que luchó contra los errores doctrinales e inmorales de la época y resistió contra los mismos de adentro que amenazaban la vida del pueblo. Nosotros, en el Puerto Rico de hoy, nos ha tocado vivir con gente estéril que nada aportan al desarrollo de nuestro país. El llamado es a mantenernos firmes, firmes con fe, orando, en armonía, bajo la dirección del Espíritu Santo, mostrando amor y misericordia y compasión contra los que dudan. Así como Dios nos concede su misericordia, nosotros tenemos que ser compasivos con los demás. Luchemos por nuestra fe hasta el final, sin permitir que nadie nos pervierta. Sigamos siempre la verdad que es Cristo. Ante esta pandemia, muchos son los falsos maestros que podemos identificar por su carácter inmoral. Iglesia, hermano y hermana que nos escuchas, que nada ni nadie atente contra tu fe. Cristo ya logró la salvación y nos aferramos a esa verdad. Hoy quiero hacerte un llamado especial a que aceptes la misericordia de Dios que sale de su corazón y que te ofrece vida eterna. Hoy Dios quiere que le entregues su corazón. Escríbenos y estaremos orando por ti. Queremos ser instrumentos para llevarte a Cristo. Dios quiere guardarte y lo quiere hacer por su gracia y por su misericordia. Cristo te presentará sin mancha y sin pecado delante de su gloria. Exclama hoy con regocijo y alabanza que Cristo es tu Salvador. A Dios sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, te presentamos estas vidas que a la distancia y a través de estas redes pueden escuchar palabra de fe, palabra viva y eficaz. Los presentamos delante de ti. Te pedimos que mires sus corazones, que tu Espíritu Santo llegue hasta allí, que penetre hasta lo profundo del alma y que ellos puedan tener un encuentro real contigo y ser reconciliados a través de Cristo. Guárdalos, Dios, de estas situaciones que atentan con nuestra salud física, emocional y espiritual, y permite, Señor, que hoy hagan un pacto nuevo contigo y que puedan reconocerte como su Salvador. Los ponemos en tus manos, imponemos manos sobre ellos con la gracia y autoridad que tú nos das, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.